Bienvenidos al curso de planeamiento estratégico. En este tema estudiaremos las matrices estratégicas. A continuación presentamos la agenda del capítulo que comprende la elección de estrategias a seguir para lograr la visión de la empresa, cuya selección se realizará dentro del marco analítico de 3 etapas. Primero, matrices de entrada o insumo. En segundo lugar, matrices de conciliación, también llamadas combinación o adecuación. En tercer lugar, las matrices de salida o decisión. Las fuentes utilizadas en cada diapositiva se mencionan al pie de página. ¿Por qué estudiar estos temas? Dentro de la primera etapa del proceso estratégico, revisamos el último paso que corresponde a la formulación de estrategias. Las actuales estrategias, los objetivos, la misión de la empresa, conjuntamente con la información de la auditoría externa y la auditoría interna, ofrecen una base para generar y evaluar posibles estrategias alternativas. Al concluir la formulación, se obtiene como resultado la elección de estrategias a seguir para lograr la visión de la empresa, realizando la selección dentro de un marco analítico de 3 etapas. Punto número 1. Proceso de selección de estrategias. El análisis y la elección de estrategias implica, en gran parte como expresa Fred David, tomar decisiones subjetivas con base a información objetiva, que se soporta, según el doctor Fernando D'Alessio, en la intuición estratégica, dado que no existen reglas sino matrices que ayudan y requieren del estratega tanto su análisis como la aplicación de su creatividad para obtener resultados exitosos. Las estrategias a plantear pueden ser muchas, pero se sugiere no considerar todas las alternativas, dado que se debe aplicar un conjunto manejable de opciones que se presenten como las más atractivas. Es necesario determinar las ventajas, desventajas, las compensaciones, los gastos, los costos, los beneficios de las estrategias, proceso que debe ser elaborado por las mismas personas que participaron en la determinación de la visión, la misión y los objetivos. El proceso que nos ayudará a identificar y evaluar, así como seleccionar las estrategias, consta de 3 etapas. Etapa número 1, entrada en insumos. Resume la información básica de entrada necesaria para formular las estrategias. Etapa número 2, conciliación o adecuación. Se enfoca en la generación de estrategias alternativas viables mediante la alineación de factores externos e internos principales. Finalmente, la etapa número 3, de salida o decisión, utiliza la información de la etapa de entrada para evaluar objetivamente las estrategias alternativas posibles identificadas en la etapa de conciliación o adecuación. Las referencias se encuentran a pie de página. Punto número 2. Primera etapa, matrices de entrada, insumos. La primera etapa de ingresos proporciona insumos para las siguientes 2 etapas: conciliación o adecuación y salida o decisión. En esta etapa se utiliza información tanto externa como interna para la construcción de la matriz de evaluación de factores externos, MEFE, la matriz de perfil competitivo, o MPC, y la matriz de evaluación de factores internos, o MEFI. Este grupo de estrategias constituyen los insumos fundamentales para la buena calidad del proceso estratégico. 2.1 Matriz de evaluación de factores externos, MEFE. El resultado del análisis externo es la identificación de las principales variables que constituyen las oportunidades de las cuales puede beneficiarse una organización y las amenazas que deben evitarse. En este contexto, la matriz MEFE permite a los estrategas resumir y evaluar la información política, gubernamental, legal, económica, financiera, social, cultural, demográfica, tecnológica, ecológica y ambiental, para luego cuantificar las oportunidades y amenazas identificadas que ofrece el entorno. Estas oportunidades y amenazas son factores no controlables a los que la empresa debe responder tanto de manera ofensiva como defensiva. El desarrollo de la matriz que vemos en la diapositiva tiene 5 pasos, correspondiendo los 2 primeros a la industria y los siguientes a la empresa. Primero, elaborar una lista de factores externos claves, oportunidades y amenazas entre 10 y 20. En la vista vemos de que esta tabla contiene 7 elementos de cada categoría. Para efecto de las tareas se determinarán solo 4 factores.
por categoría. Segundo punto, asignación de ponderación a cada factor bajo el criterio de no importante a muy importante, siendo la sumatoria igual a 1. Por lo general, este proceso se realiza de manera colegiada entre los gerentes, autores y expertos en el sector, de tal manera que puedan determinar cada una de estas categorías en función a su importancia, siendo el peso de sumatoria igual a 1 o 100%. En tercer lugar, se debe clasificar entre 1 y 4 en la columna valor la eficacia de las estrategias actuales de la empresa como respuesta a cada factor clave externo. La equivalencia la encontramos al final de la tabla, donde 1 responde muy mal la estrategia frente a la oportunidad o a la amenaza externa, o 4 si es que pensamos de que la respuesta es muy positiva. Finalmente, hacemos la columna de ponderación, que es la última del cuadro, la que calculamos como producto del peso por el valor de cada uno de los factores externos claves. Obtenido este puntaje, se realiza como último paso la sumatoria de las puntuaciones ponderadas de cada categoría, es decir, vamos a tener dos subtotales, uno por oportunidades y otro por amenazas, con el fin de tener finalmente la puntuación total ponderada de la empresa. Una puntuación total de 4 indica que la empresa responde de modo excepcional a las oportunidades y amenazas existentes de la industria, situación contraria al puntaje de 1, que refiere una respuesta deficiente frente al entorno, siendo 2.5 la puntuación ponderada promedio. 2.2. Matriz de perfil competitivo o MPC. La matriz de perfil competitivo identifica los principales competidores de la organización, sus fortalezas y debilidades con relación a la posición estratégica de una organización modelo y que se determina como muestra. El propósito de esta matriz es indicar cómo se encuentra la empresa respecto al resto de competidores asociados del mismo sector, es decir, su grupo estratégico, y en caso no tuviera competidores importantes, aquellos rivales potenciales que podrían entrar al sector, en función a los factores críticos de éxito, para que a partir de esta información la organización pueda inferir las posibles estrategias basadas en el posicionamiento de sus competidores del sector industrial. Se recuerda que los factores críticos de éxito son aquellos que afectan por igual a todos los competidores actuales, potenciales y sustitutos, y son claves para tener éxito del sector industrial, siendo útiles las marcas de referencia o benchmarking a las buenas prácticas de las empresas del sector. Este análisis comparativo ofrece importante información estratégica interna, por lo que se requiere un esfuerzo importante para llegar a conocer bien a los competidores, sus capacidades y cómo harán frente a las estrategias. Este paso del conocimiento de los competidores para efecto de la tarea de aplicación lo vamos a realizar leyendo la información mínima de las empresas rivales, como es el análisis de riesgo, y en algunos casos recurriendo a los datos de la memoria para poder llegar a determinar cuál es la respuesta de las compañías frente a estos factores claves. Debemos conocer cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades para poder sustentar nuestra calificación en esta tabla. Como explica el doctor D'Alessio, determinar cuán agresiva puede ser la competencia es crucial para que el futuro éxito de la organización no se vea en una encrucijada y ayude a determinar una estrategia que se requiera en el futuro deseado. Las ponderaciones y puntuaciones ponderadas totales de las matrices MPC y MEFE que vimos hace un momento tienen el mismo significado, por lo que se sugiere revisar los 5 pasos comentados para su elaboración, siendo las variaciones las siguientes. En el paso número 1, la elaboración de la lista de los factores claves externos van de 6 a 12. En el paso número 3, la clasificación de 1 a 4 que teníamos
en el caso de la matriz MEFE, abierta tanto para oportunidades como amenazas, va a ser aplicada aquí dentro de determinados rangos. Para las fortalezas trabajaremos las categorías de valor 3 y 4 y para las debilidades 1 y 2 como respuesta a cada uno de los factores críticos de éxito. Trabajamos de la misma manera las columnas de ponderación de la organización y sus competidores y finalmente haremos una lectura tanto vertical como horizontal para conocer la sumatoria de la ponderación para poder comparar en qué factores logró nuestra compañía un mejor performance y cuáles son aquellos aspectos con respecto a los competidores que requieren prestar atención. 2.3. Matriz de evaluación de factores internos, o MEFI. La matriz de evaluación de factores internos permite, de un lado, resumir y evaluar las principales fortalezas y debilidades en las áreas funcionales de un negocio y, por otro lado, ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre las mismas áreas. Para la aplicación de la matriz MEFI, se requiere un juicio intuitivo en el desarrollo, siendo más importante que los valores resultantes el entendimiento de los factores que se incluyen dentro de la tabla. Las fortalezas y debilidades son factores controlables que pueden ser manejados por la gerencia, a diferencia de los factores externos. Debe ponerse una mayor atención a las debilidades, desarrollando estrategias internas para superarlas de ser posible. Las ponderaciones y puntuaciones totales de las matrices MEFI y MEFE tienen el mismo significado, sugiriendo revisar nuevamente la diapositiva número 6 con los 5 pasos comentados en elaboración que se aplican solo con una variante y es respecto al paso número 3 en la cual la tabla refiere para fortalezas los valores 3 y 4 y para las debilidades 1 y 2 como respuesta de cada factor crítico de éxito. Este factor es común a lo que vimos hace un momento en la matriz de perfil competitivo. Al igual que en los casos anteriores, se debe hacer una sumatoria de las dos categorías de la tabla, en este caso fortalezas y debilidades, considerar su peso relativo frente a la sumatoria total de la ponderación e identificar de acuerdo al peso y al valor cuáles serían los factores que tienen un mayor aporte al modelo y cuáles son susceptibles de ser mejorados. Punto número 3, segunda etapa, matrices de conciliación-adecuación. Esta etapa se caracteriza por la conciliación de los recursos y habilidades internas con las oportunidades y amenazas generadas por los factores externos, es decir, el ajuste estratégico que es la clave para generar con eficacia las posibles estrategias alternativas a partir de información derivada de la etapa de entrada. Para esta generación se utiliza como herramienta 5 matrices. La matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que es la matriz FODA, la matriz de posición estratégica y evaluación de la acción, que es la matriz PEYEA, la matriz del Boston Consulting Group, la matriz MBCG y la matriz interna-externa MIE para concluir con la matriz de la gran estrategia OMGE. En el proceso pueden ser utilizadas todas o algunas de las matrices y en cualquier secuencia. El emparejamiento y la combinación de factores internos y externos son claves para generar las estrategias. Este enlace va a producir tanto estrategias ofensivas, cuando se utilizan las fortalezas para capitalizar oportunidades, y estrategias defensivas, que son las que se aplican cuando se busca superar debilidades, evitando o neutralizando amenazas. 3.1 Matrices de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas MFODA. Esta matriz es una de las más interesantes por las cualidades intuitivas que exige a los analistas y es posiblemente la más importante y conocida. Se atribuye su creación a Weirich en 1982 como una herramienta de análisis situacional, siendo la parte más difícil del desarrollo alinear los factores externos claves y los factores internos claves. Exige un pensamiento profundo y un muy buen juicio para generar estrategias alternativas viables en los 4 cuadrantes de la matriz.
los cuales son el cuadrante FO, fortalezas y oportunidades, denominado también el de estrategias de ventaja competitiva. Es el cuadrante que está en una mejor posición frente a los siguientes, dado que la compañía tiene un desarrollo de ventajas internas para hacer frente y aprovechar las oportunidades externas. El segundo cuadrante es el de debilidades y oportunidades, y aquí la propuesta es realizar inversión, eliminación o colaboración con la finalidad de superar las debilidades para hacer frente a las oportunidades. El tercer cuadrante, que es el de fortalezas y amenazas, llamado FA, propone como alternativa la movilización de recursos. Tenemos fortalezas, las cuales podemos aplicar para disminuir el impacto del daño de las amenazas externas. Finalmente, el cuadrante de las estrategias de debilidades y amenazas es el cuadrante que tiene menores condiciones positivas para la empresa, el llamado también el control de daño. En este se cruzan las debilidades, las desventajas competitivas con las amenazas que son externas. Como explica el doctor D'Alessio, desarrollar un serio y completo análisis del entorno, de la competencia y del entorno ayudará mucho a generar las estrategias de los 4 cuadrantes. Como limitaciones, David precisa que la matriz FODA no muestra cómo lograr la ventaja competitiva, es una evaluación estática en el tiempo y puede llevar a acentuar demasiado un único factor interno o externo de la formulación de estrategias. Por esta razón, es conveniente que a nivel de la tarea de aplicación sean por lo menos 2 alumnos los que realicen el análisis de esta matriz. Punto 2. Matriz, posición estratégica y evaluación de la acción MPY. La matriz de la posición estratégica y la evaluación de la acción PYEA de Dickel, 1984, es usada para determinar la apropiada postura estratégica de una organización o de sus unidades de negocio. La matriz PYEA, Space en inglés, tiene 2 ejes que combinan factores relativos a la industria, fortaleza de la industria y estabilidad en el entorno. Estos se encuentran marcados dentro de las flechas de color marrón, y 2 ejes que combinan factores relativos a la organización, la fortaleza financiera y la ventaja competitiva, señalados por las flechas de color azul. En extremos de alto y bajo, que forman un marco de 4 cuadrantes, cada uno asociado a una postura estratégica básica, agresiva, en rojo, conservadora, en azul, defensiva, en verde y competitiva, bajo el color ámbar. Se destaca que la fortaleza de la industria, o FI, del lado derecho horizontal, en el eje de las X, puede compensar la ventaja competitiva de una organización, o BC, por ser ejes opuestos, siendo similar la relación de la fortaleza financiera, que es también un factor interno, al igual que la ventaja competitiva, frente a la estabilidad en el entorno. Ello se explica porque entre una industria, si existiera alguna organización que tiene un desempeño menor en fortaleza financiera, pero se encuentra en un sector con una gran estabilidad en el entorno, ambas categorías pueden compensar e influir en el desempeño. El resultado del uso de esta matriz indica la postura estratégica más apropiada para la organización a realizar de acuerdo al siguiente procedimiento. A. Seleccionar los factores que definen cada una de las variables de las herramientas. Para esto existen 4 cuadros, cada uno con el nombre de los ejes de estos cuadrantes, con 8 a 9 factores que van a presentar en una escala diferentes categorías para calificar.
En el punto B vamos a asignar los valores numéricos que van del 1 al 6 a cada uno de esos factores y calcular el promedio de cada variable, de acuerdo a la plantilla de calificación, restando 6 al promedio de los ejes negativos, ventaja competitiva y estabilidad en el entorno. Como paso C, vamos a graficar los puntajes promedios para cada grupo de factores en los ejes de la matriz. En el siguiente paso, D, se realiza la suma algebraica de los dos puntajes de cada eje, es decir, el promedio de fortaleza de la industria se sumará con el de ventaja competitiva por participar a ambos del eje horizontal X, y del promedio de fortaleza financiera se sumará con el de estabilidad en el entorno por ser parte del eje vertical Y. Producto de esa sumatoria se ubicará una posición y en el cruce de ambas posiciones un par ordenado que va a ser el resultante de esta gráfica. Finalmente se va a dibujar en el último paso el vector direccional partiendo del cruce de ambos ejes hacia el par ordenado, señalando entonces uno de los 4 cuadrantes de esta diapositiva. Las estrategias sugeridas para cada cuadrante se muestran en esta diapositiva. Teniendo en cuenta que agresivo debe explotar la posición favorable, conservador puede hacer algunas cosas mejor que sus competidores, captar ciertos mercados, defensivo tiene todavía algunas competencias frente a determinado grupo de competidores o nichos, y en el competitivo también tiene la posibilidad de desarrollar competencias frente a sus rivales. Las estrategias de cada cuadrante se aplican en esta vista. 3.3 Matriz del Boston Consulting Group. Esta matriz desarrollada por el grupo de consultoría del Boston Consulting Group tiene base en la relación estrecha entre participación de mercado y generación de efectivo, con la tasa de crecimiento en las ventas de la industria y el uso del efectivo. Diseñada para ayudar a formular estrategias de organizaciones multidireccionales, las unidades de negocio estratégicas constituyen el portafolio de la organización y pueden competir en industrias distintas, requiriendo estrategias también particulares para cada industria. Puede usarse para evaluar separadamente el portafolio de productos en una unidad de negocio. La matriz BCG representa gráficamente las diferencias entre divisiones y, por tanto, nos ayuda a determinar la posición competitiva de las divisiones o productos en términos de participación relativa del mercado y el crecimiento de sus ventas en la industria. Y por otro lado, también nos permite evaluar la estrategia global de las divisiones, de los productos y de la organización, así como su posición competitiva en el mercado para facilitar el manejo del portafolio del negocio. Como menciona el doctor D'Alessio, esta matriz no siempre se utiliza, por lo que su aplicación queda a criterio del analista. Se muestran en la gráfica las características de cada uno de los cuadrantes, así como las decisiones a tomar de acuerdo al performance y a la evaluación que realice el analista dentro de la empresa. La matriz interna-externa, que es la que vemos a continuación, es una matriz de portafolio, porque en ella se grafican cada una de las divisiones y los productos de una organización, ubicándolas en 9 celdas por medio de 2 dimensiones que corresponden a los puntajes ponderados resultantes del desarrollo de las matrices MEFE y MEFI para cada división. Si recuerdan, en el primer nivel, en el nivel de insumos, elaboramos la matriz externa y la matriz de factores internos. Esa sumatoria que podemos obtener entre un mínimo de 1 y un máximo de 4 es la que vamos en este caso a graficar. Vamos a ubicar un punto de intersección que va a ser
circunscrito a una de estas 9 zonas, que nos va a dar 3 áreas: la área 1 que está en azul, la área 2 que está en verde y la área 3 que está en color granate, la cual nos lleva a la tabla que vemos en este momento en 3 regiones, con indicaciones sobre cuáles serían las estrategias a aplicar y las sugerencias de crecer y construir, retener y mantener, o cosechar y desinvertir. Esta matriz fue desarrollada por McKinsey Company para General Electric y como matriz de portafolio se considera derivada de la matriz de crecimiento BCG. La matriz interna-externa se caracteriza por contar con 3 regiones que sugieren estrategias diferentes. Como vimos hace un rato, la región 1, 2 y 3 hablan de posturas de crecimiento, estabilidad o de crecimiento. Se puede calificar como exitosa la organización que logra manejar su portafolio de negocios alrededor de la celda 1. 3.5, matriz de la gran estrategia o MGE. La matriz de la gran estrategia es la otra herramienta útil que ayuda a evaluar y afinar la elección apropiada de estrategias para la organización, siendo la última de este nivel. El fundamento de la matriz está en la idea en que la situación de un negocio es definida en términos de crecimiento del mercado, rápido o lento, y la posición competitiva de la empresa en dicho mercado sea fuerte o débil. Para evaluar esta matriz, al igual que la BCG, necesitamos información de las líneas de producto, los importes en las que cada línea participa respecto a los ingresos y las utilidades, así como las tasas de crecimiento de ambas variables. Al evaluar estas dos variables de manera simultánea, un negocio puede ser categorizado en uno de estos 4 cuadrantes. Cuadrante 1, si la empresa tiene una posición competitiva fuerte en un mercado de crecimiento rápido. Cuadrante 2, si la posición competitiva es débil en un mercado de crecimiento rápido. Cuadrante 3, cuando la posición competitiva débil se da en un mercado de crecimiento lento. Y cuadrante 4, cuando la posición competitiva fuerte ocurre en un mercado de crecimiento lento. Cada cuadrante sugiere alternativas de estrategias en orden de atractivo para la selección de la gran estrategia, que son las que se muestran dentro de las figuras de color. El cuadrante correspondiente se ubica en función a la posición competitiva de la organización y del crecimiento del mercado. Una vez identificado, se debe seguir las estrategias sugeridas que se muestran en las diapositivas. Punto número 4, tercera etapa, matrices de salida-decisión. En esta etapa de salida o de decisión, se utiliza la información de la primera etapa, insumos, para evaluar las estrategias generadas en la segunda, conciliación, y se selecciona las que se consideran más atractivas por medio de la matriz de decisión, MD, y la matriz cuantitativa de planificación estratégica, MCPE. Los resultados del proceso estratégico, estrategias externas e internas de esta etapa. 4.1, matriz de decisión. Todas las estrategias generadas en la etapa de adecuación, consolidación, por medio del uso de los 5 matrices, FODA, PEYEA, BCG, interna, externa y gran estrategia, son reunidas en esta matriz que permite apreciar la frecuencia de cada estrategia. La idea es sumar estas repeticiones y seleccionar la estrategia que alcance un mayor número. Estas estrategias seleccionadas no deben ser genéricas alternativas, sino explicadas de manera detallada o específica, para luego ser utilizadas en la matriz cuantitativa de planeamiento estratégico, donde serán ponderadas para calificar su grado de atractividad en relación a los factores claves de éxito. Como ejemplo de estrategia externa específica, se menciona el desarrollo de una línea de jugos para una empresa de lácteos. Tenemos en este caso una estrategia externa alternativa de diversificación relacionada y una modalidad estratégica o método estratégico de adquisición. Consideramos que es una diversificación relacionada
porque en el área de lácteos también se realizan como productos los yogur frutados que tienen la pulpa de fruta que utiliza la línea de jugos como uno de sus principales insumos. 4.2 Matriz cuantitativa de planeamiento estratégico. Aparte de clasificar las estrategias para obtener una lista priorizada, existe solo una técnica analítica diseñada por Davis en 1986 para determinar el atractivo relativo de las estrategias alternativas viables. Esta técnica es usada en esta matriz e indica objetivamente qué alternativas estratégicas son las mejores. La matriz cuantitativa de planeamiento estratégico usa como entradas el resultado del análisis de los insumos de la etapa 1, MEFI y MEFE, y el resultado del análisis de adecuación, consolidación de la etapa 2, para decidir objetivamente entre las posibles estrategias. Es una herramienta que permite evaluar objetivamente las estrategias posibles con base a la identificación previa de los factores críticos de éxito, tanto externos como internos. Como otras herramientas de formulación estratégica analítica, la matriz cuantitativa de planeamiento estratégico requiere de un buen juicio intuitivo para evaluar la atractividad de cada estrategia específica con relación a la oportunidad, amenaza, fortaleza y debilidad, siendo los pasos a seguir para su elaboración los siguientes. 1. Realizar una lista de relación de fortalezas y debilidades internas, MEFI, y oportunidades y amenazas externas, MEFE. Se debe transcribir todos los factores realizados en estas dos tablas en la etapa 1. Punto número 2. Colocar el peso asignado a cada factor externo y interno, siendo la sumatoria final de 2. En tercer lugar, se debe registrar las estrategias específicas obtenidas en la matriz de decisión, con mayor frecuencia en la fila superior de la matriz, donde se ven las columnas estrategia 1, 2 y 3. Como cuarto paso, se debe determinar las calificaciones del atractivo o puntaje de atractividad, PA, analizando cada factor crítico interno, fortaleza y debilidad, y externo, oportunidad y amenaza, en la pregunta: ¿afecta este factor la elección de la estrategia que habrá de implementarse? El puntaje de atractividad va desde 1, siendo la estrategia no atractiva para darle respuesta al factor crítico de éxito, 2, algo atractiva, 3, razonablemente atractiva y 4, altamente atractiva. Como siguiente paso, se debe calcular el total de las calificaciones del atractivo como producto de multiplicar los pesos, paso 2, por la calificación del atractivo, paso 4. En este caso, el peso es una transcripción de la matriz MEFE y MEFI. El valor es el que hemos asignado de acuerdo al puntaje de 1 a 4 y la ponderación el producto de lo anterior. En el paso 6 se calculará la sumatoria de los totales de todas las calificaciones de atractividad de la estrategia. Las calificaciones más altas indican las estrategias más atractivas. Un promedio mayor a 5 se considera aceptable. Por debajo de este valor se considera poco aceptable o no aceptable, pudiendo elegir el rango de 4 a 5 como segundo grupo de estrategias de continuidad. Punto número 5. Resumen. El análisis y elección de estrategias requiere la toma de decisión subjetiva con base a información objetiva. Existen 3 etapas en el proceso analítico de formulación de estrategias que aplican como herramienta las matrices estratégicas: la etapa de entrada, insumos, la etapa de conciliación, adecuación, y la etapa de salida o decisión, que requieren de los resultados de las etapas precedentes. Las 9 técnicas incluidas en el esquema de formulación de estrategia necesitan de la integración de la intuición y el análisis, siendo los estrategas los responsables de las decisiones estratégicas, por los que deben utilizar las herramientas analíticas para facilitar la comunicación y el diálogo, el análisis y la interpretación, así de esta manera puedan fomentar el aprendizaje organizacional. La consolidación de factores internos y factores externos es la clave para generar estrategias, lo que producirá estrategias ofensivas cuando se usan fortalezas para capitalizar oportunidades y estrategias defensivas cuando se busque superar debilidades evitando o neutralizando amenazas. Se requiere definir estrategias específicas para evaluar su grado de atractividad
y realizar la elección de estrategias retenidas y contingentes. Finalmente, tener en cuenta que el análisis y elección de las estrategias serán tan buenos como la información previa y los análisis e intuición en los cuales se basa. La bibliografía básica de esta sección se muestra en la presente diapositiva. Gracias por compartir con nosotros esta sesión. Lo invitamos a revisar el material didáctico de este tema, a realizar la autoevaluación, estando atentos a las indicaciones de esta semana.